Continuamos, esto es JN Noticias y estamos en nuestros estudios con el padre Juan Roger Rodríguez. Él es doctor en Derecho Canónico y también rector de la Catedral de Chimbote. ¿Cómo está, padre? Bienvenido a JN Noticias. Es un gusto estar aquí con ustedes en este canal que se hace eco de los buenos mensajes. Así es. Explíquenos primero lo de rector de la Catedral de Chimbote, porque tuvimos una discusión en la oficina de producción para aclarar este asunto. No se trata de una universidad ni una facultad. Explíquenos un poco eso, por favor, que es importante. En la estructura de la iglesia tenemos parroquias, capillas o rectorías. La rectoría normalmente es para dedicarlo a algunos sacramentos, a la oración, y eso es lo que sucede en la Catedral de Chimbote. Es una rectoría cuya jurisdicción es toda la diócesis de Chimbote. Correcto, muy bien. El padre está aquí con nosotros porque ayer presentó el libro El Estado Peruano, ni confesional ni laico. Dos términos que seguramente usted ha escuchado en los noticieros a algunos políticos que cuando les conviene una cosa dicen una y cuando no dicen la otra, confesional o laico. El padre nos va a esclarecer un poco de qué se trata. De hecho, en el libro que ha presentado y que tiene, me parece, usted por allí, está clarísima la cosa, según me explica el padre. Cuéntenos un poco, ¿el Estado peruano, confesional o laico? Efectivamente, el título es un tanto sugestivo que intenta explicar dos realidades de la sociedad peruana. Algunos consideran que sigue siendo la religión católica oficial del Estado peruano. Lo que es confesional. Lo que es confesional, son nostalgias históricas. Y por otro lado, hay gente que quiere combinar a la iglesia a la esfera privada, o sea, ni confesional ni laico. Pero si no, esto implica que el régimen del Perú es la laicidad. Y la laicidad significa que tanto la iglesia como el Estado son autónomos e independientes, aunque ambos colaboran para la vocación personal y social de la persona humana. Algo que se ha naturalizado en nuestro país es decir de que el Perú es un país laico. ¿El Perú es un país laico? Definitivamente no. El Estado laico es aquel que prescinde del factor religioso y lo combina, diríamos, a la esfera privada, y esa neutralidad un poco descalifica, diríamos, la realidad religiosa. El Perú no es un Estado laico. El único Estado laico hasta hace poco era Francia, históricamente. Incluso ahí también se respeta, diríamos, la neutralidad favorable al factor religioso. Y hace poco, concretamente el año pasado, México también asumió en su constitución como un Estado laico, y también en América Latina, Ecuador. ¿Cuál es el riesgo de convertir al Perú en un Estado laico? Bueno, el Estado existe para salvaguardar a la persona humana, al bien común y respetar los derechos. El Estado es incompetente, diríamos, en los asuntos religiosos. El Estado laico es aquel que considera a la persona humana solo en cuanto tal, prescindiendo de su dimensión religiosa. Y eso en el Perú, diríamos, como que no encaja, porque la Iglesia peruana preexiste al Estado peruano y más aún le ayudó a constituirse como tal. Y la Constitución Política del Perú lo reconoce en el artículo 50 a la Iglesia Católica dentro de un régimen de autonomía e independencia como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. ¿Una colaboración que incluye qué? Una colaboración que le ayuda a cumplir la misión de la Iglesia, ¿no?, en la educación y en diversos factores. Pero esa colaboración es recíproca y mutua. Por ejemplo, el Estado, y en eso critican mucho, emitió un decreto supremo donde especifica cuánto debería percibir un arzobispo o un obispo. Ese decreto, en realidad, que aparece con sumas altas, nunca se ejecutó. Hay otro que sí está en vigencia y donde un obispo percibe alrededor, me parece, de 630 soles, ¿no? Entonces muchos critican que el Estado dé asignaciones al clero. Bueno, sin embargo, si hacemos un balance, lo que aporta la Iglesia es mucho más. Porque lo que ha aportado. Y lo que ha aportado a lo largo de la historia, claro. Y aporta con capital humano, aporta con la formación de los ciudadanos peruanos,
aporta con la salud de los peruanos, porque tiene hospitales, clínicas, tiene universidades, colegios en los diferentes niveles. De modo que si hacemos un balance... Perdón, y hay misiones contactan peruanos en lugares donde el Estado no llega. Exactamente. Hay lugares, como tú lo dices, textualmente, el Estado no llega. Yo he estado hace poquito en Ushurajay, donde el Estado casi no tiene presencia, ligeramente, pero sí la iglesia, en los lugares apartados del Perú. Entonces yo creo que la colaboración de la iglesia es notoria y significativa, no solo en recursos económicos, sino sobre todo en recursos humanos. En el libro, padre, explica un poco lo que es laicidad, laicismo y lo que es laico, que no son sinónimos, no, son cosas distintas. Son realidades diferentes. La laicidad se funda, diríamos, a nivel de la doctrina católica en diferentes documentos pontificios, pero de modo explícito aparece en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium Spes número 76. Ahí dice que tanto el Estado como la Iglesia son autónomos e independientes. Sin embargo, ambos, por caminos distintos, están orientando sus esfuerzos a la común vocación personal del hombre en la sociedad. Entonces, eso es la laicidad. Que el Estado actual, nuestro país, está en ese... Diríamos que hay tres, por llamarlo así, términos claves. Autonomía e independencia entre ambos y mutua colaboración también entre ambos. Si se dan estos, diríamos, criterios, se puede hablar de la laicidad del Perú, en este caso, como tienen la mayoría de países independizados en América Latina. Correcto. Y el Estado laico es el que prescinde del factor religioso. Prescinde. No le importa... Desapego total. Exactamente, si el hombre cree o no, le basta que sea persona. ¿Ya? Pero, o sea, entonces tampoco se puede prescindir del factor religioso porque es algo constitutivo del ser humano. Tenemos esa doble dimensión, corporal y espiritual. Entonces el Estado laico, diríamos, son poquísimos, como he dicho hace un momento, Francia, México y Ecuador. ¿Laicismo? Laicismo, más que un régimen, es una actitud, una postura negativa, tanto del Estado como del derecho, respecto de la Iglesia o de la religión. ¿Es confrontacional? Sí, es confrontacional, es beligerante, diríamos, persigue de manera soterrada o abierta a la Iglesia. Entonces, un Estado laico antes se manifestaba en una neutralidad, como aséptico a todas las cosas, pero hoy no, se va convirtiendo en una ideología que transgrede, diríamos, los valores propios de la identidad del ser humano. Correcto. Muy interesante, padre, conocer un poco este tema porque, como le dije al comienzo de esta entrevista a usted, amigo televidente, se habla mucho del Estado laico, de lo que es laicismo, pero muy pocos se han tomado la molestia de siquiera tratar de distinguir entre un tema y otro para evitar confundir, porque nos confundimos y fácilmente. Y terminamos aprobando cosas que no corresponden. Efectivamente, yo he escrito este libro porque he intentado responder a esta, diríamos, no pocos operadores políticos, incluso eclesiásticos, logran distinguir con precisión cuál es el estatus jurídico de la Iglesia y cuál es su relación respecto al Estado peruano. Entonces, en definitiva, el estatus jurídico de la Iglesia, que es con personalidad jurídica pública internacional, que las demás confesiones religiosas carecen de este estatus y por eso que la Iglesia puede suscribir en un nivel de paridad acuerdos con el Estado. Muy bien, padre. ¿Dónde podemos encontrar el libro El Estado Peruano, ni confesional ni laico? Bueno, yo quiero agradecer muy de veras a la Fundación Konrad Adenauer y al Instituto de Estudios Social Cristianos. Ellos han patrocinado el libro y por tanto podrían adquirirlo en la dirección que está en las pantallas en estos momentos, Avenida El Arco 109, segundo piso, Miraflores. Bien. Muy bien. Padre, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por este aporte que hace a todos los peruanos, a los periodistas, a los políticos, que muchas veces se olvidan de distinguir estos elementos que son tan importantes, porque es muy fácil hablar. Investigar es más difícil. Quiero agradecerles muy de veras y seguir animándolos para que se hagan eco
de los mensajes de vida y esperanza. Muchísimas gracias al padre Juan Roger Rodríguez, que ha estado con nosotros y ha presentado el libro El Estado Peruano, ni confesional ni laico. Muy sugerido para todos ustedes. Vámonos con otra información. Cari y Esther, mártires de vida, es el título del documental publicado por la Orden de los Agustinos. El material reconstruye con testimonios el martirio de estas dos religiosas y la repercusión que sus ejemplares vidas han tenido en muchas personas. Veamos la nota del ámbito internacional. La Orden de los Agustinos ha publicado este documental Cari y Esther, mártires de vida. Reconstruye con testimonios el asesinato de estas dos religiosas y sus consecuencias. El 23 de octubre de 1994, las monjas Caridad Álvarez y Esther Paniagua fueron asesinadas por terroristas islámicos en Argelia. El país atravesaba una guerra civil en la que grupos radicales atentaban contra civiles. Se calcula que hubo 150.000 muertos. Esther se fue a Argelia como enfermera y Cari servía a la gente de la calle y a los más necesitados. A ambas les movió su fe y todas las conocían por su gran sencillez. Es maravilloso porque son dos historias que vale la pena, nos aproximan mucho a la santidad, nos la hacen cercana. Porque mira, si buscas en la vida de Cari y Esther, páginas heroicas no aparecen, porque eran la sencillez personificada. María Jesús estaba con ellas en Argel aquel 23 de octubre. Por la mañana se despidió de Cari y Esther y se fue a dar un paseo. Cuando ya estábamos a escasamente 100 metros, pero era digamos, nosotros teníamos que cruzar una esquina para llegar. Bueno, pues estábamos justo en el otro lado de la casa, Pues oímos dos disparos. Yo me quedé así un poco sobresaltada y la pregunté a Lourdes, digo, Lourdes, ¿qué es esto? Y me dijo, tranquila, aquí disparan muchas veces al aire. Pero sí nos sorprendió de que la gente desde las terrazas nos decía en francés y en árabe, hermanas, regresen a casa. Aquellos disparos se llevaron la vida de Cari y Esther, conmocionando a toda la comunidad agustina. El mundo tenía los ojos puestos en Argelia, donde cada día habían decenas de muertos. Yo cuando llegué a la embajada, es una casa muy bonita, estilo árabe, me puse sobre una columna pensando que estaba sola y con una rabia incondicional e incontrolada, dije en alto, ¿no? Ya está bien de tanta muerte inútil, ¿no? Y me escuchó uno de los pocos que había en la embajada y se acercó a mí y me dijo, hermana, ¿qué ha dicho? Y yo le contesté, muerte inútil, la de las hermanas. Y él me hizo esta reflexión, siempre he entendido que la muerte de un cristiano nunca es inútil. A pesar de la tragedia, la comunidad agustina perdonó lo ocurrido para recordar el testimonio de amor y servicio que Cari y Esther dieron a través de sus vidas. En enero de este año, el Papa anunció la beatificación de las dos hermanas, junto a 18 mártires que también murieron asesinados en Argelia. Una oportunidad para que más personas conozcan su historia. Rápidamente tenemos el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter y es el siguiente. Quien se pone al servicio de los hermanos más débiles experimenta la alegría del amor desinteresado. Sigan al Papa Francisco en @pontifex_es. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante el lunes con más información. Sigan en JN19 y su programación de fin de semana. Chao.